Antonio Verhaga Nieto, natural de Linarejos, de Orcera. Linarejos es una pedanía de Orcera. Comienza la guerra civil en el 36, lo recluta el ejército republicano para luchar en el frente, cumple con su cometido, termina la guerra al haber estado luchando con el ejército republicano, pues sale de España por los Pirineos, sale de España, llega a Francia. En Francia acogen a todos los refugiados, pero la mala suerte, el destino hizo que Francia cayera en manos de los nazis, con lo cual los franceses le entregaron a todos los refugiados republicanos que había en este país. Hitler se hizo cargo de los refugiados españoles republicanos. Hay una frase muy famosa por ahí, que una llamada de Hitler a Franco que le dice ¿qué hago con los presos, con los refugiados republicanos? Y Franco le dijo, pues tú sabrás, mátalos si quieres porque esos no son españoles. Bueno, pues este hombre, Antonio, cayó en un campo de concentración, o lo llevaron al campo de concentración de Mauthausen. Toda esta historia que estoy yo contando, así a grosso modo, no se sabría o hubiera quedado en el olvido, a no ser que una moneda fuera la responsable de que esto empezara a ver la luz. Os cuento. La abuela del invitado que tenemos aquí sentado a nuestro lado, bueno, pues le dio a nuestro invitado esa moneda y le dijo, esta moneda me la dio mi hermano, el hermano de su abuela, Antonio, antes de irse a la guerra. Y a raíz de esa moneda surge la historia que seguramente verá la luz en forma de libro. Sergio Rodríguez Tauste, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sergio es historiador, pero también fuiste alcalde de Orcera, ahora mismo creo que eres concejal, ¿verdad? Pero sobre todo tu faceta de historiador. Y cómo a raíz de esta moneda se comienza a ver la luz de la historia del hermano de tu abuela. Bueno, la verdad es que es una historia, a mí me ha apasionado desde que era pequeño, desde que mi abuela me dio aquellas monedas que tenía en el cajón de la máquina de coser. Y a esa me acuerdo perfectamente porque era una moneda de 50 céntimos de Alfonso XIII, de plata, y la tenía envuelta en un papel, y entonces me contó la historia que su hermano, antes de irse a la guerra, pues le dio a cada uno de sus hermanos una moneda de recuerdo. Y a partir de ahí, bueno, yo he seguido con mi colección y siempre me ha quedado esa espina de intentar averiguar algo más de Tú él. mirabas esa moneda y decías, esta moneda seguro tiene una historia detrás, Claro. ¿verdad? Y nunca indagaste qué le pasó al hermano de tu abuela, Antonio Verhaga Nieto. La familia tampoco es un tema que se ha contado mucho, porque eso, claro, después de 40 años de dictadura y... Claro, cualquiera contaba, ¿verdad? No El era miedo a contar. No era lo más normal. Entonces la gente, en mi familia, pues tampoco es un tema que siempre se hablaba, de que había participado en la guerra, de que estuvo en la batalla del Ebro, cosas que contaban otros de la zona que sí estuvieron por allí también. Y entonces, bueno, a partir de que mi abuela pues ya está en la residencia de mayores Peñalta de Orcera y que va teniendo pues algunos problemas cognitivos que le hace que se le olviden cosas de lo reciente, pero que sí se acuerde de lo de antes, pues intenté buscar más información sobre su hermano y sobre todo pues si podríamos encontrar alguna foto de su hermano para poder dársela para que lo viera y que lo reconociera. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Herminia. Herminia Verhaga Nieto. Sí, y luego también en la misma residencia está también su hermana Francisca, que es la menor, que son ya los dos que viven de la familia. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, tanto en los archivos estatales de España como en el propio archivo del campo de concentración, pues he estado haciendo una búsqueda durante más de un año y con suerte pues recibí una copia también del expediente del campo de concentración. ¿De Mauthausen o de Mauthausen-Gassen, el campo. Porque allí hay un memorial y a nivel internacional hay un proyecto de puesta en valor de la memoria del campo. Y entonces, bueno, me lo facilitaron sin problema y en formato digital y pude ver pues la ficha de ingresos, ¿De Antonio? Sí, de todo su expediente. A pesar de que, como dijo Franco, hagas con ellos lo que quieras, les hacían su ingreso en el campo, ¿no? El sistema de campo, incluso hay una película, la del fotógrafo de Mauthausen, que es reciente, tenían su sistema de registro de presos y entonces pues hay un listado de cuando entran y cuando salían.
Entonces, bueno, es fácil, relativamente fácil, si te comunicas con ellos en inglés. Los nazis eran unos bárbaros, Sí, sí. eran unos sanguinarios, pero oye, llevaban su contabilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, en algunos sitios intentaban destruirla cuando abandonaron los campos al final de la Segunda Guerra Mundial, pero en otros pues se ha podido conservar, o incluso propios presos contribuyeron a que se conservara, pues para luego poder hacer justicia, ¿no? Después del conflicto. Vale. Entonces, bueno, Antonio, como bien has dicho, después de la Guerra Civil, porque bueno, la provincia de Jaén, como la mayor parte de Andalucía, cuando estalla la Guerra Civil y el golpe militar, pues permanece leal a la República. Entonces, bueno, pues dentro de lo que era la vida en la retaguardia, pues los municipios se organizaron según pudieron y según las circunstancias, y bueno, pues había movilizaciones de soldados pues para ir al frente a los distintos focos y frentes de guerra. En la famosa Quinta del Biberón, ¿no? Incluso soldados de reemplazo que los movilizaban y tenían que ir a luchar al frente. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto a nivel particular, ¿no? De investigación sobre el régimen local en Orcera. Pues en esa época hay muchos concejales que tienen que dejar el cargo porque los movilizan y los llaman a filas. Entonces, una vez que termina la Guerra Civil, pues fue uno de los más que cruzaron la frontera por los Pirineos y se ingresó en un campo de refugiados en la zona de Angulema. Entonces, perdona, Sergio, el hermano de tu abuela, Antonio, entró en la Quinta del Biberón porque eran pues soldados de reemplazo y los obligaron directamente a ir al frente, ¿no? Es que era lo que había, el régimen, la zona republicana era la zona del gobierno legítimo. Entonces es como cuando en España tuvimos el 23F, ¿no? Que si hubiera caído en la región militar que sublevó, pues le había tocado luchar con uno, y que cayó en la zona que mantenía la legitimidad o el gobierno legítimo de la República, pues tuvo que luchar por su país. Claro, una vez señalado ya en el frente del ejército republicano, ya cuando termina la guerra, pues como todos los que lucharon en el frente republicano, o casi todos, o la gran mayoría, pues se ven obligados a irse al exilio. Se va al exilio, cruza a Francia por los Pirineos, y allí en Francia le toca estar en un campo de refugiados, ¿no? Claro, ahí había siempre dos vertientes. El que volvía al pueblo, que luego pues fue víctima de los tribunales de represión, que ya independientemente de las causas que le imputasen, pues tuvo o cárcel o menos cárcel o pena de muerte. Y luego otra serie de gente pues tuvo que cruzar la frontera y ir a uno de los campos de refugiados que habilitó el gobierno francés. Me pasa que ya cuando se firma el armisticio con Alemania, el gobierno de Vichy, que se llama, ¿no? Del mariscal Pétain, pues ya ahí hay un trasvase de presos, sobre todo hacia los campos de Mauthausen, que es el famoso convoy de los 927. Recordemos que el gobierno de Vichy acogió a Hitler con los brazos abiertos, fue el que le dio la entrada directamente a la alianza Francia-Alemania, ¿no? Era la zona de Francia en la que Francia mantenía el control total, mientras que la otra zona era la Francia ocupada, que era la que, sobre todo la zona de Inglaterra, que era con la costa atlántica, que era la que Alemania quería controlar para hacer la invasión de Inglaterra. De Inglaterra, vale. Pues entonces hay una coalición, el gobierno de Vichy con Hitler, y todos los republicanos que estaban refugiados en esa zona, directamente pasa Hitler a controlarlos, ¿no? Hay algunos que tuvieron suerte de pasar a la clandestinidad y otros pues directamente lo embarcaron en los trenes de ganado hacia los campos. Y ahí estaba Antonio. Antonio era uno de los que iba en el convoy de los 927. ¿Tú esto cómo lo sabes? El tema de la memoria histórica y sobre todo el tema de Mauthausen y de los campos de exterminio nazi está bastante documentado. Hay unos estudios bastante serios e incluso hay bases de datos tanto del gobierno autonómico de Cataluña como del ministerio, en el cual tú puedes encontrar datos e información sobre todos los presos. Todos los presos españoles están identificados, los que se han podido a través de registros, porque hay otros que no se ignora el momento en el que mueren o cuando desaparecen después de la guerra, pero en líneas generales es fácil localizar. Si tú tienes un familiar o hay alguien que vive o que vivió ese proceso, es fácil que lo puedas encontrar en esa base de datos, en esos listados. Vale, entonces lo montan en ese tren de ganado y va directamente hacia el campo de concentración de Mauthausen. Sí. ¿Cuál es su cometido allí, si se sabe?
Bueno, la filosofía de esos campos era matar por agotamiento a la gente que ingresaba en ellos, entonces no buscaban tanto la mano de obra, estamos hablando al principio de la guerra. Luego, al final de la guerra, conforme se va deteriorando la estructura productiva de Alemania, sí se busca más que sea mano de obra, pero en principio era un sitio de exterminio, de liquidación. Vale. Entonces los mataban subiendo piedras por una escalera a cuestas y... Sin ningún fin, subir piedras. Era eran granito, porque Mauthausen, Gassen, era una zona en un complejo de distintos campos de trabajo había minas, había almacenes, había fábricas de armamento. Incluso luego se llegan a cavar galerías subterráneas para meter material bélico cuando se finalizaba la guerra. Eso actualmente está en Austria, vale. Está en la zona de Austria. Entonces, Antonio estaba allí. ¿Cuál fue la suerte de Antonio? Pues Antonio llegó en agosto de 1940 y en septiembre de 1941 ya lo derivan al subcampo de Gassen, que es ya una zona donde eran ya los que estaban malos, los que se ponían enfermos, los que ya no estaban en condiciones para trabajar, y ahora ya directamente para gasearlo por inyección letal. Y ya directamente, pues el 20 de septiembre de 1941 ya aparece como muerto por trombosis pulmonar, que es lo que aparece en su ficha del campo de exterminio. Seguramente fue gaseado, ¿no? Pues seguro, o un tiro o lo que cualquier cosa. No sabemos ni dónde los restos pueden estar, si fue quemado como hacían con muchas... Sí, lo más fácil que lo incineraran y está por allí, ¿sabes? En la zona de, como otros tantos españoles, pues no hemos podido saber dónde están sus restos. Bueno, y esta historia, lo que tú has pretendido es que no se pierda en la memoria, y se va a plasmar en un libro que lo va a realizar, si no tengo mal entendido, Manuel Martínez, que es escritor de Úbeda, sí, que es el que va a escribirlo con la ayuda tuya, inestimable, como historiador, que entre los dos vais haciendo investigaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que esto fue una sorpresa y lo recibí con mucha ilusión, porque Manuel se puso en contacto conmigo y porque yo esto lo publicamos en algún sitio, ya en alguna revista, en el programa de la fiesta, y luego también desde el ayuntamiento se hizo un reconocimiento institucional a las dos víctimas que hay en Orcera de los campos de exterminio, porque tenemos a Antonio, pero luego también estaba Bernardo Romero, que ese sí sobrevivió al campo. Lo que pasa es que ya se le pierde la pista cuando lo liberan. Él estuvo en otra zona, estuvo en la clandestinidad hasta 1943 en Francia, y después ya lo apresaron, y ese sí corrió varios campos, y al final de la guerra, ya cuando liberan el último campo en el que estuvo, el de Buchenwald, pues ya sobresalió libre y ya ahí se le pierde el resto. No sabemos dónde murió ni qué fue de él. Ya no sabemos si volvió a España, nada, absolutamente nada. No se sabe nada de él. No se sabe nada. Y entonces, bueno, pues Manuel se puso en contacto conmigo, me comentó la idea, y dice, mira, he visto esto y me gustaría escribir una novela. Digo, nosotros encantadísimos, vamos, porque ya no es porque escriban el libro en sí, sino porque estas cosas se tienen que saber. Porque vivimos en una época en la que tendemos mucho a reducir las cosas a la simpleza y a pensar que unos son buenos, otros son malos, y aquí en España pues tenemos mucho que aprender todavía y analizar muy bien este periodo de la historia para asimilarlo, porque ese ejercicio está pendiente de hacer. A la vista está de los comentarios que escucha en algunos miembros de la clase política o de este país, ¿no? Y tenemos que ver, realmente analizar qué pasó y salir de ese y dar un paso más hacia adelante. Vale, ¿y qué va a ser claro, la novela? ¿Le vas a poner algo de ficción? Manuel le va a poner algo de ficción al asunto para poder un poco llevar un relato. Sí, tiene su licencia literaria, pero vamos, yo lo que he podido contribuir a él, porque es su proyecto, ha sido pues asesorarle con los datos del municipio en esa época, la corporación municipal que había, qué acontecimientos fueron los que se sucedieron en el pueblo en ese momento, y eso entre 1914, que es cuando nace Antonio, hasta 1941, ¿no? Porque también es importante que mientras que el personaje está el personaje de la novela está en el campo de concentración, qué es lo que pasa en la retaguardia, qué es lo que está pasando en Orcera, qué es lo que está pasando en la Sierra de Segura, qué es lo que está pasando. Había una realidad paralela, claro, que seguramente Antonio ni sabía de ella, ¿no? Él no tuvo contacto ya jamás con su familia.
y su familia con él. Entonces también es un poco lo que se quiere recoger y plasmar, ¿no? Yo creo que puede ser un trabajo muy interesante porque es una persona cercana. Nosotros estamos acostumbrados a ver producción literaria de personajes, ¿no?, de más calado, tal, pero ve que gente de Orcera tenga la opción de tener una novela histórica de uno de sus vecinos, pues yo creo que va a ser muy interesante. Y Sergio, ¿cómo era la Orcera antes de la guerra, preguerra, y cómo quedó la Orcera después de la guerra? Pues Orcera antes de la guerra iba a remolque de lo que venía sucediendo en el resto del país. O sea, venimos de la dictadura de Primo de Rivera, en el cual el régimen local funcionaba a través de un sistema censitario, en el cual no todo el mundo también podía votar, que quizás es uno de los aspectos más interesantes de lo que estoy trabajando sobre el régimen local, ¿no? Porque pensamos que siempre se ha podido decidir, se ha podido elegir libremente a tus representantes políticos, y la verdad es que hasta 1979 no tuvimos unas elecciones libres en Orcera, como en muchos sitios. Entonces, pero las elecciones de la República sí fueron libres, ¿no? Es que las elecciones de la República se hacían con la normativa que venía de atrás, de la Restauración. ¿Había restricciones a la hora de gente de votar? Es que, por ejemplo, en Orcera las mujeres no llegaron a ejercer el derecho al voto porque no hubo procesos electorales municipales, hubo elecciones generales. En las generales sí votaron, pero para elegir sus concejales no tuvieron opción a votar durante ese periodo. Entonces, ahora que tan alegremente decidimos que pues yo el domingo no voy a votar porque son todos iguales, que yo no sé qué, es que desde 1979 tenemos ese privilegio y yo creo que es una de las cosas que se tienen que poner en valor. ¿Y cómo quedó la Orcera después de la guerra? Pues si en Orcera, por ejemplo, mira, las elecciones del 14 de julio se impugnaron porque salió una candidatura conservadora y monárquica y se impugnaron las elecciones y se volvieron a repetir en mayo. La del 14 de julio del 31. Del 31. Cuando la Segunda República. Luego la corporación se constituyó el 5 de junio del 31 y tuvo varios movimientos de concejales hasta... O sea, que se impugnaron porque salió un monárquico. No, pues porque se denunciaría fraude, es que falta, porque yo estoy trabajando las actas de pleno de ese periodo y hay ausencia, hay varios años que faltan. Porque recordemos que la República o el rey Alfonso XIII decide marcharse cuando en las elecciones municipales ganan, en todos los ayuntamientos ganan por mayoría los candidatos republicanos. Y fue cuando dijo, no eran unas elecciones generales, pero fue cuando dijo el rey, ¿qué hago yo aquí, no? Claro, ahí lo que pasa es que en las grandes capitales de provincia, las candidaturas pro-republicanas tuvieron mayoría en los pueblos, el panorama era distinto porque funcionaba el régimen caciquil y entonces las familias que tenían el poder controlaban que eso no variara, ¿no? Como fue en el caso de Orcera. Entonces, bueno, esas elecciones se impugnaron, se volvieron a repetir y ya empezó una corporación ya acorde a los nuevos tiempos. Luego en el 33 se cesa la corporación y se nombra otra, el 33 al 34 es el bienio negro, que se conoce, la parte conservadora de la República, y luego en las elecciones del Frente Popular de febrero, como hay otro cambio de gobierno, se cambia también la corporación y se restablecen los que habían salido en el 31. Entonces, realmente el orcereño de a pie no pudo votar a sus concejales durante el periodo de la República y luego ya el otro fueron ya comisiones gestoras y tal. Después de la Guerra Civil se funcionó a través de las comisiones gestoras que se bebían de la normativa previa, que realmente ellos estaban funcionando con la ley municipal del año 35, después de la Guerra Civil, hasta que se crea la primera legislación que fue en el 45. Pero yo me refiero, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo quedó la sociedad después de la guerra? Pues mira, antes de la guerra había muchos problemas porque fue un contexto de crisis agraria y de producción que hizo que el precio del jornal bajara y la mano de obra pues abundara. Entonces eso generaba muchos problemas de sindicales y de subsistencia. Durante la República, los principales proyectos de Orcera eran la red de saneamiento de agua, la traída de agua potable al pueblo y la construcción de una escuela. Esos eran los grandes proyectos. No son pocos los proyectos. No, esos proyectos se mantuvieron hasta los años 50 porque eso estuvieron dándole vuelta. Construcción de escuela, traída de agua y saneamiento. Y saneamiento, o sea, ¿qué más quiere? Estamos hablando del año 31. Sí, esos fueron los grandes proyectos de la corporación a lo largo de toda la época de la República. Después de la Guerra Civil se retomaron esos proyectos, empiezan acorde a la época, las construcciones de casas baratas, de tipo de
y se retoma el tema del grupo escolar, que hasta el año 50 no se construye. O sea, había cosas que han estado en Orcera para 30 y tantos años por el tema de la guerra, son proyectos que se quedaron ahí. Y luego a nivel de carestía, pues estuve ya en la acta de los plenos cómo ingresa la gente en la lista de beneficencia. Luego, sobre todo, el tema del libro de la cárcel, la gente que entra a la cárcel municipal, al arresto municipal que se llamaba. Y tampoco podemos olvidar que en ese momento Orcera era cabeza de partido judicial, teníamos tribunal de primera instancia, que hay aquí hoy en Villacarrillo, y que también se estableció un tribunal represor para causas de guerra, que uno de los jueces era un tal Miguel Blesa, que conoció Miguel Blesa, sí, que conoció a una muchacha de ahí del pueblo que se llamaba de apellido de la Parra y ahí vino Miguel Blesa, el señor aquel que gobernó Caja Madrid. Ese es un hijo suyo. Ese, o sea, era el padre de Miguel Blesa, era juez, aquel que tuvo, fue uno de los jueces que estuvieron allí en Orcera. Entonces, bueno, ahí... Bueno, pues se conoce que luego hizo el hombre fortuna, ¿no? ¿O es que ya la tenía? Bueno, ya sabes tú cómo. Ya sabes cómo hizo ese hombre la fortuna. No, pero... Recordemos, Miguel Blesa, hijo, que se quitó la vida en una finca de su propiedad no hace unos cuantos años y que estaba pues investigado por el tema de la corrupción de lo que ocurrió en Caja Madrid, ¿no? Pues de allí era, ¿no? De allí era. ¿De algún lado tienes que ser? No, hombre, la familia de la Parra es una familia apasionante, porque desde 1840 o 1840 y poco ya están por allí. Y realmente el último de la dinastía, que fue Ramón de la Parra Sánchez, que era tío de Miguel de la Blesa de la Parra, pues fue alcalde de Orcera hasta 1987. Un señor que empezó como primera vez como concejal en 1942. Entonces aguantó el tío. Con su entrada y con su salida, al final tiene ahí una familia que ha estado vinculada al franquismo, a la política local desde mediados del siglo XIX hasta... Pero arrastrado desde el franquismo. Sí, ellos el sistema local de elecciones en el franquismo, por el sistema de tercios, él siempre estaba por el movimiento, por familia o por... Tampoco nos extrañemos mucho, porque vamos, hubo un dirigente de un partido nacional que fue ministro del franquismo, fue ministro de Franco del Movimiento y de Ministerio de Información, que era Fraga. Es que el problema de lo que estábamos hablando al principio, que tenemos todavía mucho que aprender, porque la transición en España ha sido un fenómeno que en cierta medida es imperfecto, porque se pasó de una dictadura a que los mismos que estaban en el Congreso ya eran de UCD. Entonces que había una adaptación a nuevos tiempos. Fíjate, pasaron de franquista a ser de centro. Algunos, no estamos señalando a todos, pero algunos. Sí, luego se han ido reconvirtiendo a otros partidos, siempre han estado en ese espectro político y eso es así. Y porque se fue generoso en este país, pues se pudo producir ese cambio. Sergio, ¿cuándo más o menos verá a la luz la novela dedicada a Antonio Berjaga Nieto? Pues la verdad es que no lo sé exactamente, porque Antonio, Manuel está trabajando, lleva ya bastante avanzado el trabajo y la verdad es que espero que sea pronto, porque va a ser un libro muy, muy interesante. Vale, pues Sergio Rodríguez Tauste, gracias por estar con nosotros un ratico y contarnos la historia de Antonio Berjaga Nieto. Independientemente de que el libro vea la luz, por lo menos aquí ya se han dejado unas pinceladas de lo que fue la vida de este hombre que sin comerlo ni beberlo acabó en un campo de concentración en Mauthausen. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.